Buenos días, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo están? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Bien? Bueno, muchachos, entonces vamos a iniciar nuestra clase. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan cuando vimos lo de la clasificación de las oraciones, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se clasificaban las oraciones? ¿No? ¿No se acuerdan? Vimos que las oraciones se clasificaban en oraciones simples y oraciones compuestas, ¿sí? Que las oraciones simples son las oraciones que solamente constan pues de una acción, de un verbo, y de esas hay varias clases de oraciones también. Y en las oraciones compuestas son las que vimos que constan de dos o más verbos. Entonces hoy vamos a ver una clase de oración simple, ¿sí? Entonces ya aquí les voy a compartir pantalla para que miremos qué clase de oraciones, esta oración simple. Ay, pero primero, antes de que se me pase, muchachos, por favor, para el pantallazo, hijos. Las cámaras. ¿Listo? Organizan las cámaras para el pantallazo, chicos. Bueno, listo. A ver, a la 1, a las 2, a las 3. Esperen un segundito, muchachos. Esperen un momentico, por favor. Aquí esta chica también, para que ingresó. Esos ruidos. Esperen, hijos. Ya les comparto pantalla. Listo, hijos. Bueno, acá entonces les voy a compartir pantalla. Un momentico por acá, ya les ubico. Ay, espere que este chico. Andrés Camilo. Por acá ingresó. Bueno, hijos. Entonces vamos a ver. Señor, por favor, me repite. Presente. Ya aquí ya los estoy anotando, hijos. Ya aquí los tengo anotaditos. Ahora pregunto por si alguien de pronto se me pasó por anotarlo acá. Ahora les pregunto. Bueno, hijos, entonces vamos a ver las oraciones reflexivas, ¿sí? Entonces, como les decía, estas clases de oraciones simples hay varias clasificaciones de ellas. Entonces, hoy vamos a ver cuáles son las oraciones reflexivas. Entonces, estas oraciones reflexivas son aquellas en las que la acción del verbo principal dentro de la oración recae directamente sobre el sujeto, ¿sí? O sea que el sujeto ejerce una acción y ésta se vuelve sobre sí mismo en el predicado. Tomás ya ingresó. Tomás, yo le había dado ingreso ahora. Sí, señora, perdón, es que se me había salido. Ah, listo. No, yo les pregunto porque como ya le había dado ingreso, uno no sabe que esté por ahí otro de pronto con sus
suplantando sus nombres, hijos. Es que como se ven tantas cosas hoy en día. Bueno, hijos, entonces, lo que yo les digo, entonces, el sujeto ejerce una acción y esta se vuelve sobre sí mismo en el predicado. ¿Qué ejemplos encontramos? Entonces, dice, yo me peino, ¿sí? Ella se baña, ¿sí? Entonces, observemos que la misma acción, ¿sí? Pues recae sobre sí mismo. El mismo sujeto realiza la acción y recae sobre sí mismo. Ya se me acabó mi lista, me toca sacar otra lista nueva. Dice que hay 27. Profe, una pregunta, ¿puedo apagar la cámara 5 minutos mientras escribo por una cosa rápido, por favor? Lucas. Un minuto, Lucas, un minuto, Lucas. 3. ¿Cómo así que 3? 3, es que me demora aquí, un poquito, 3 minutos y ya. Sí, por favor. Listo, a ver, rápido, Lucas, pero rápido. Ay, sí, Ángela. Ay, algunos tienen malo el internet, no me escuchan. Bueno, hijos, venga a ver. Voy a preguntar acá por unas personitas, por si de pronto se me pasaron a anotarlas ahora. Ustedes me ayudan. Nicolás Arias está, es que no lo veo tampoco acá. ¿No? Sharon tampoco está, hijos. No la veo. No la veo acá en participantes. No, profe, hoy no está, creo. No es cierto. Gracias, Ana. ¿Y me ayuda con estas otras dos personitas? Juana Valentina Sánchez. No está tampoco. Tampoco está, profe. Y Laura Segura tampoco, ¿cierto? No, señora. Listo, gracias, no. Bueno, eran los que me faltaban ya acá por tener en la lista. Bueno, hijos, ¿ya puedo pasar a la siguiente? Bueno, ahora vamos a ver cómo identificamos nosotros estas oraciones o qué hace parte de estas oraciones, que como unos pequeños tips, ¿cierto? ¿Listo? ¿Ya la puedo pasar? Forero, 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 se había salido. Bueno, hijos, la voy a pasar a la siguiente. Bueno, nos dice por acá que, bueno, para identificar pues estas oraciones llevan un pronombre reflexivo, ¿sí? ¿Cuáles son esos pronombres reflexivos? Son me, te, se, nos, os, ¿sí? Entonces vamos a ver el ejemplo de cada pronombre personal y el pronombre reflexivo. Esos pronombres reflexivos también reciben el nombre de pronombres átonos, ¿sí? Si ustedes llegan a escuchar también o llegan a ver, también se les dice pronombres átonos. Entonces vamos a ver aquí el ejemplo. Entonces dice que en el pronombre personal yo, ¿sí? Entonces, ¿qué pronombre reflexivo utilizamos? Está me, ¿sí? Entonces acá estamos utilizando como ejemplo el verbo bañar, entonces quedaría me baño.
En el pronombre personal tú, entonces el pronombre reflexivo es te, ¿sí? Acá, bañas, entonces te bañas. En el pronombre personal él, ella, usted, utilizamos o se utiliza el pronombre reflexivo se, ¿sí? Entonces, ejemplo, se baña. En el pronombre personal nosotros utilizamos pronombre reflexivo, perdón, nos, ¿sí? Ejemplo, nos bañamos. El pronombre personal vosotros, utilizamos el pronombre reflexivo os, ¿sí? Ejemplo, os bañáis. Y en ellos, ustedes, se utiliza también se, ¿sí? Entonces, ejemplo, se bañan. Sí, hacen el cuadrito. Si quieres, solo copien el pronombre personal y el pronombre reflexivo. Este acá de los ejemplos, ahora vamos a copiar otros ejemplos, ¿sí? Entonces, si quieren ese cuadrito, no lo copian. Ese era como para que ustedes tuvieran ahí una idea. El pronombre personal y el pronombre reflexivo, eso sí. ¿Listo, hijos? No, señora. No copien el último cuadrito, donde está el verbo. No, ese no. Ahora vamos a hacer unos ejemplos. Solamente copien el pronombre personal y pronombre reflexivo ya. Ay, venga, yo la voy a escribir a María José, ya que la vi por acá. Ay, santa
Bueno, hijos, ya voy a pasarla. ¿Listo, hijos? Bueno, vamos para lo siguiente. Vamos a a copiar acá unos ejemplos. Listo, entonces vamos a ver. Utilizando estos pronombres. Yo me baño todos los días. Sí, entonces aquí encontramos el pronombre reflexivo. Vosotros os despertáis. Listo, dejemos esas ahí. Ahora vamos a ver más, pero copian estas. Venga, les agrando acá la letrica. Bueno, entonces observemos acá el pronombre. Venga, se los coloco de otro colorcito. Acá está el otro. Os. Ahí nos faltó una con nos, pero bueno, dejémoslas ahí. María José Pulido, mami, mira un momentico el chat, por favor. Sí, profe. Ay, sí. Bueno, hijos, ¿listo? Bueno, vamos con la siguiente, el siguiente tip que debemos tener en cuenta pues para identificar estas oraciones también. ¿Ok? Bueno, dice que encontramos estas oraciones también en modo imperativo. ¿Cuáles son las oraciones que están en modo imperativo? Profe, ahorita me hace el favor, lo devuelve porque no alcancé a copiar. Ay, bueno, se la devuelvo de una vez para que no sigamos. Un minutico, chicos. Pues tómenle pantalla y la copia ahorita. ¿Sí? ¿La copia ahora? Ya, profe, ya. Listo, bueno, hijos. Bueno, entonces les estaba... Ay, Tomás, otra vez, muchachos, ¿no ven a Tomás ahí? Cuéntenme. ¿No?
¿Lo ven por ahí, no? No, no está. Ah, bueno, listo. Es que pregunto porque uno a veces duda porque ya se las ha dado ingreso y de pronto otra persona esté por ahí suplantándolos. Listo, bueno, entonces vamos cuando las oraciones están en modo imperativo. ¿Qué quiere decir? O sea, oraciones que son oraciones que denotan como una orden, como un ruego, ¿sí? Entonces, aquí ya vamos a escribir ejemplos. Entonces, esta, ponte el gorro. Observemos que acá, ¿sí? Ponte, entonces aquí observamos que se encuentra el pronombre reflexivo. Acá, mírenla, en ponte. Otra, regálame para un helado. Y otra, coloquemos, déjese de mentiras. Déjese de mentiras. Va tildada. ¿Sí? Entonces vamos a observar. Aquí encontramos entonces los pronombres reflexivos. Ponte, acá encontramos te, regálame, ¿sí? Y acá déjese, acá se. Entonces, esos pronombres reflexivos. ¿Listo, hijos? Bueno, acá les escribo otras. Esas no las que les voy a copiar acá, no las copien ustedes. Otro ejemplo puede ser, escríbeme pronto. Esas no las copian. Escríbeme pronto. Otra, relájate. Otros ejemplos así.
responder acá. Bueno, ¿listo, hijo? ¿Ya? ¿Sí? Bueno, ahora vamos entonces con otra característica que tiene esto de las oraciones reflexivas. Entonces es cuando el verbo está en gerundio. ¿Se acuerdan cuando los verbos están en gerundio? ¿Quién se acuerda? ¿No? Los verbos en gerundio son los verbos que terminan en ando, endo, por ejemplo, comiendo, caminando, jugando, ¿sí? Entonces son verbos que se encuentran en gerundio. ¿Qué pasa acá en este verbo en gerundio? Entonces, dice que el pronombre puede ir antes o después del verbo en gerundio. Ya les explico cómo. Entonces dice que el pronombre puede ir antes o después del verbo en gerundio. Un ejemplo, bueno, María se está vistiendo. ¿Sí? Entonces ven que termina en, la terminación es endo. ¿Cómo lo puede organizar? Dice que puede, este pronombre puede ir también después del verbo. Entonces puede aparecer así también. María está voy a pasar este pronombre, lo voy a pasar después del verbo. Vistiéndose. ¿Sí? Entonces puede ir antes del verbo o después del verbo el pronombre. Y por acá les voy a colocar otro ejemplo. Me estoy comiendo una hamburguesa. Entonces si lo paso después, comiéndome una hamburguesa. Sí, entonces en este tipo de oraciones puede aparecer el verbo, el pronombre antes del verbo o después del verbo en gerundio.
Bueno, chicos, nos vemos entonces después del descanso. Bueno, muchachos, entonces vamos a continuar. Nos falta ver una cosita de este tema. Ya les voy a compartir pantalla. Espera que están entrando más compañeritos. Bueno, hijos, les voy a compartir aquí entonces pantalla. Listo, entonces habíamos quedado acá, ¿sí? En lo de cuando el verbo está en gerundio, ¿sí? Que el verbo... Ay, Laura, a ver, no. Que el pronombre puede ir antes o después del verbo en gerundio. ¿Listo? ¿Alcanzaron a copiar esto? Bueno, nos queda faltando ver entonces una cosita de esto de las oraciones reflexivas. Entonces, estas oraciones reflexivas se dividen en dos tipos. Están las oraciones reflexivas directas y están las indirectas, ¿sí? Entonces, ¿a qué hace referencia cuando habla de directas? Camilo Ortiz ingresó por acá. Bueno, entonces el pronombre reflexivo desempeña la función del complemento directo. Creo que ustedes alguna vez ya vieron esto del complemento directo, el complemento indirecto. De todas formas, les recuerdo que entonces el complemento directo es aquel que recae directamente o la acción sobre el verbo, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo, ella se contemplaba en el espejo, ¿sí? Entonces, observamos que acá recae la acción sobre el mismo sujeto como tal. Él se compró una casa y tú te proteges siempre. Entonces, estas son las oraciones directas, que encontramos un pronombre reflexivo que desempeña la función del complemento directo. Y en las indirectas, entonces, el pronombre reflexivo desempeña la función de complemento indirecto como tal. Encontramos el ejemplo, el chico se lavaba las manos a menudo, ¿sí? Entonces observemos acá que este es el complemento, aquí ya cumple las funciones de complemento indirecto, ¿sí? Otra, tú nos prometiste que iríamos al teatro. Entonces aquí también el nos está actuando o está cumpliendo la función es de complemento indirecto en estas oraciones. Entonces recordemos que se dividen en dos, están las directas y están las oraciones reflexivas indirectas. Estas oraciones, o sea, como les digo yo, de pronto pues es muy fácil de identificar por los pronombres reflexivos que se están utilizando, ¿sí? Entonces, dependiendo también dónde están, si vamos a mirar, por ejemplo, en las de oraciones imperativas, entonces también pues mirarlo dónde está ubicado, dónde lo encontramos y lo mismo pues en las en gerundio también. Mirar que pueden ir delante del verbo o ir después del verbo los pronombres reflexivos. Ahí está.
Profe, una pregunta. ¿Cuándo, digamos, nosotros vamos a ver cuándo, digamos, en una oración se pueden sacar dos oraciones, que uno le saca la yuxtapuesta, la no sé qué, o sea, digamos como Ah, Pepito jugó no sé qué. Entonces, esas son digamos, las oraciones compuestas, las ¿sí? oraciones compuestas. ¿Se acuerda que vimos que en las oraciones compuestas estaban las yuxtapuestas, Sí, las sí, sí, pero cuando coordinadas y vamos a ver, digamos, subordinadas? a profundo, porque ahí no solo está la yuxtapuesta, sino verbo no sé qué, o sea, hay un verbo y sigue otro verbo y así. Ah, pero esas son entonces otras clases de oraciones, Lucas. Ah, ¿Sí? O sea, como yo les digo a ustedes, ahí mirando las oraciones compuestas y bueno, las oraciones simples tienen varias subclases como tal, ¿sí? Y las oraciones compuestas también tienen, pues las que vimos que día que las yuxtapuestas, las coordinadas, las subordinadas, y cada una de esas también se divide en otras. Entonces, esas oraciones las vamos a ir viendo así porque cada una tiene su, ay, esperen, que le pegó el pito a un señor por allí. Uy. Entonces, cada una tiene sus reglas como tal, su organización, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver, muchachos. Y más adelante, o sea, no solamente ahora en este grado, sino que ustedes más adelante van a estar profundizando en estas clases de oraciones, Lucas. Van a ir profundizando más en las oraciones. Bueno, hijos, ¿listo? Bueno, por lo que veo ya aquí ya terminaron, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hacer así como un recuentico. Ay, Gabriela, esta chica. Entonces vamos a hacer un recuentico entonces así de las oraciones reflexivas, entonces que es donde el sujeto ejerce una acción y esta se vuelve sobre sí mismo en el predicado, ¿sí? Hay algunas como tips que nos hacen conocer más fácil, identificar más fácil cuáles son estas clases de oraciones, entonces entre unas de esas pues está que se utilizan o llevan un pronombre reflexivo, que los pronombres reflexivos son me, te, se, nos, os, ¿sí? Entonces, es también una característica de esos que llevan estos pronombres reflexivos. Otra es que las oraciones también se pueden encontrar en modo imperativo, ¿sí? Entonces, recordemos que en modo imperativo es que denotan una orden, un ruego, ¿sí? Entonces, encontramos este ejemplo, ponte el gorro, regálame para un helado, déjese de mentiras, escríbeme pronto, relájate, bueno, etcétera, etcétera. Hay muchas clases de estas oraciones. También las encontramos, dice que el verbo en gerundio, ¿sí? Que el pronombre puede ir antes del verbo en gerundio o puede ir después del verbo en gerundio. ¿Sí? Entonces es otro tip para encontrar estas clases de oraciones o para identificar estas clases de oraciones. Hay dos tipos de oraciones, que están las oraciones directas, ¿sí? En las que el pronombre reflexivo tiene la función del complemento directo en la oración, y las indirectas son las que el pronombre reflexivo tiene la función del complemento indirecto en las oraciones. Entonces, estos son así los dos tipos de oraciones reflexivas que encontramos. Y lo que yo les digo a ustedes, encontramos que las oraciones están compuestas, están simples y cada una de esas tiene una división y cada una de esas pues tiene sus características como tal y también tiene pues esos tipos de oraciones correspondientes.
Listo, bueno muchachos, vamos a hacer una actividad cortica. Ay, se trabó esto. Bueno, entonces escriben actividad. Y ustedes van a escribir una oración con cada pronombre reflexivo. Listo, escriben una oración con cada pronombre reflexivo. Bueno, por acá, aquí me faltó ahora. Vivas ya no se conectó ahora. ¿Dónde es P?
Bueno, hijos. Mientras ustedes están escribiendo de las oraciones, yo voy a volver aquí un momentico. Por si alguien necesita de pronto pues mirar algo de acá. ¿Listo? De pronto para algunos que no estuvieron la primera hora, entonces estuvimos viendo o estamos viendo lo de las oraciones reflexivas, que es una clase de oración simple. Entonces, que estas oraciones reflexivas donde el sujeto pues ejerce una acción y esta se vuelve sobre sí mismo ya en el predicado. Encontramos estos ejemplos, yo me peino, ella se baña. Yo bailo salsa, bueno. La siguiente es la de los pronombres reflexivos, entonces encontramos los pronombres personales y al frente pues encontramos cuál es el pronombre reflexivo. ¿Listo? Bueno, por acá los ejemplos. Bueno, por acá la otra. Daniela, ¿sí está ahí? ¿Qué?
con lo de ella, él, usted se hace, no. Bueno, listo. ¿Quién las hizo ya? ¿Quién hizo alguna? Ay, no, de verdad. ¿Quién quiere decir una? A ver. Ay, pero esperen un momentico. Esperen porque me falta el otro. Esperen, dejo de compartir aquí pantalla, muchachos. Esperen que me falta el otro pantallazo. Antes de que se me olvide, a ver, hijos. Cámaras, por favor. Chicos, cámaras. ¿Listo? Eso, a ver, a la 1, a las 12, a las 3. Espere porque no es que se me acaba la clase y me falta el otro pantallazo. Listo, hijos. Bueno, entonces ya aquí les vuelvo a compartir para que terminemos esto. ¿Quién quiere, a ver, quién quiere compartirnos una oración que haya escrito? A ver. ¿Quién se anima? A ver. ¿Miras el chat, profe? ¿Quién? ¿Quién? Iba a hablar, es que no le escuché. ¿Ana? ¿Era Ana? No. No. Una oración, a ver, empecemos con una, a ver. Ellos se ¿Cuál es? van a estudiar. El pronombre ahí es. Sí, ¿sí? Otra. Recordemos cuáles son los pronombres, hijos. Dice que regálame 5 balones. ¿Cómo? ¿Regala? ¿Qué? No le... Regálame 5 balones. Regálame. 5 balones. Hay 5 balones. Balones. ¿Sí? ¿Sí estoy entendiendo bien o mal? Bueno, aquí. ¿Cuál otra? Ve a comer. Es como una orden. Es como una, ¿cierto? Como una orden. O podríamos colocarle también, vete a comer, ¿no? Ay, se va a poner a cargar. Ay, qué lindo. ¿Quién más? ¿Quién dijo otra?
¿Quién dijo otra? Bueno, acá. Aquí, ¿cuál es el pronombre, muchachos? El pronombre reflexivo. Os. Y en esta nosotros nos vamos al cine. Eso. ¿Listo? Bueno, muchachos, para que tengan así presente, o sea, son pues como, espera que yo les... cositas que tengamos en cuenta entonces para identificar esta clase de oraciones, entonces que llevan pronombres reflexivos, que por ejemplo en el gerundio el pronombre reflexivo puede ir antes, puede ir después. Aquí es en esta, para ver si alcanzamos. Por ejemplo, en esta oración que está con un verbo en gerundio. Si yo quiero, pues, o sea, podemos cambiar que quede el pronombre reflexivo después del verbo, ¿cierto? Mamá está cocinándome un rico pollo. Y estas también son oraciones reflexivas, muchachos. ¿Sí? Cuando va el verbo en gerundio, entonces podemos colocar el pronombre delante o colocarlo después, el pronombre reflexivo. Listo. ¿A alguien le quedó faltando algo para copiar? ¿No? Que de pronto necesiten un pantallazo antes de que se acabe el tiempo. ¿No? Lucas dice que no. Bueno, les pregunto por si de pronto a alguien le quedó faltando algo. Bueno, hijos, entonces nos veremos la próxima clase con otra oración, que vamos a ver otra clase de oración. Agradecerles su atención, agradecerles su asistencia también, hijos. Entonces nos veremos la próxima clase. Que tengan un excelente día.